Noticiero RNA Edición Internacional da inicio en este momento. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Carla Carranza. Comenzamos con nuestros titulares. En El Salvador, un juez absolvió a Evelyn Hernández, una joven acusada de homicidio agravado por la muerte de su hijo. En un periodo de 8 meses, más de 500 migrantes han fallecido en su intento por llegar a un nuevo país. Y del continente americano, los venezolanos y guatemaltecos encabezan la lista. El barco de rescate humanitario español que alberga a migrantes declara que la situación está fuera de control, después de que varios migrantes están saltando del barco para ser rescatados por la Guardia Costera italiana. Miles de cuentas en Twitter fueron suspendidas por supuestamente formar parte de una campaña del gobierno chino contra los grupos de protestas en Hong Kong. Venezuela podría perder su principal activo en el exterior si no realiza un millonario pago a los tenedores de bonos PDVSA 2020. Iniciamos con el detalle de las informaciones en El Salvador. Un juez absolvió a Evelyn Hernández, una joven de 21 años acusada de homicidio agravado por la muerte de su propio hijo. El juicio terminó y Evelyn Hernández celebra. El juez de sentencia de Cojutepeque la absolvió de cargos. Desde 2016 fue acusada de homicidio agravado por supuestamente atentar contra la vida de su hijo recién nacido. Evelyn no festejó sola su libertad. Organizaciones sociales y feministas la acompañaron en todo momento y se concentraron frente al Centro Judicial Integrado de Justicia en Ciudad Delgado. Su emoción era evidente. Evelyn asegura que finalmente su inocencia fue comprobada. Todos estos tiempos ha sido duro para estar ahí adentro, saber cómo me acusaban de algo que yo era inocente. En julio de 2017, Evelyn fue condenada a 30 años de prisión. Pasó 33 meses en cárcel de mujeres, hasta que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia, por lo que el juicio se repitió. No me canso de darle las gracias porque siempre han estado aquí. Gracias. Esta vez, la Fiscalía solicitaba 40 años de prisión, pero los abogados de la joven aseguran que el Ministerio Público no fundamentó los señalamientos en su contra. La decisión del juez fue una reivindicación de la justicia, sostienen. Hoy tenemos una evidencia más de que no había delito alguno, que no había nada que perseguir, simplemente fue un resultado no deseado. Ha dicho que fue un parto complicado, como el de muchas de las mujeres que aún están presas. Evelyn tiene 21 años de edad. Luego de sufrir violaciones y ser encarcelada, asegura que retomará su vida. Mi futuro es seguir estudiando y sacar mis metas adelante. Como ella, otras 16 mujeres piden libertad tras haber sido acusadas de abortar, delito que aseguran no cometieron. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Y pasamos a otro tipo de informaciones. Un reciente estudio reveló que en los últimos 8 meses, 500 migrantes han fallecido en su intento por llegar a un nuevo país. De la región americana, los venezolanos y guatemaltecos encabezan la lista. De 384 en 2018 a 514 muertes en 8 meses de 2019, aumentó la tasa de mortalidad entre migrantes dentro del continente americano. El Mediterráneo tiene 5 o 6 veces más de lo que está pasando en las Américas. Joel Millman, vocero de la Organización Internacional de Migración, IOM por sus siglas en inglés, resalta que la cifra alcanzada se registró mucho más temprano durante el año que en ocasiones anteriores. Llegamos hasta 500 muertos en el mes de agosto. Normalmente pasa en septiembre y octubre
hacia diciembre algunos años. Alrededor de 60 cuerpos más han sido encontrados, pero a diferencia de los 514 nombrados anteriormente, de estos no se ha podido obtener información alguna respecto a su sexo, su edad y mucho menos de su nacionalidad. La tasa de mortalidad, según la IOM, ha tenido una tendencia de procedencia más que de destino para estos migrantes. Número 1 en Venezuela, siguiente Guatemala, Honduras, El Salvador, México, por supuesto, lo más cerca de los Estados Unidos. Vienen en muchas rutas en las Américas, no solo hacia Estados Unidos, hablan de migrantes que están rumbo para Chile, por ejemplo, para Brasil, para Colombia. Las vías marítimas han aumentado su peligrosidad para esta población y el creciente número de fallecidos lo demuestra. El año pasado, como 19 personas muertas en el mar. Este año tenemos 151. Respecto a la frontera sur de Estados Unidos, Millman señala que por años la tendencia ha sido de una muerte diaria en la zona y que pese a la masiva migración, allí no se ha registrado un cambio notable en las cifras. Y en temas relacionados, la Unión Americana de Libertades Civiles muestra preocupación por la condición en la que se encuentra un centro de retención de menores migrantes en la Florida. El Centro de Retención de Adolescentes e Inmigrantes de Homestead, en las afueras de Miami, sigue siendo cuestionado por activistas. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, ha enviado una carta al Departamento de Salud sobre hechos que ha constatado en el sitio. Inicialmente se había dicho que este centro iba a ser un lugar temporal. Sin embargo, sabemos que hay reportes de niños que están ahí más de 100 días. Melissa Taveras es vocera de la Coalición de Inmigrantes de Florida, organismo aliado de la ACLU. En entrevista con La Voz de América también cuestionó los obstáculos que imponen las autoridades federales cuando realizan una inspección en el lugar. No necesitan haber tantas dificultades para entrar a un centro de detención. Si no hubiese nada malo pasando, si hubiese clara transparencia, pues no deberían tener ningún tipo de temor. A raíz de las inspecciones realizadas, advierten sobre algunas instrucciones que se imponen sobre los adolescentes. Los niños no pueden tocarse entre sí, no pueden darse un abrazo, son muy limitadas el tiempo de llamadas que tienen para sus familias. Por su parte, el Departamento de Salud, del cual depende el centro en cuestión, le respondió a La Voz de América en un comunicado que afirma, y citamos: tratamos a los niños bajo nuestro cuidado con dignidad y respeto y les brindamos servicios de manera compasiva y organizada mientras trabajamos rápidamente para unificar a cada uno con un patrocinador adecuado. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y el barco de rescate humanitario español que alberga a migrantes ha declarado la situación fuera de control después de que varios de ellos han saltado del barco para ser rescatados por la Guardia Costera italiana. Más inmigrantes saltaron del barco de rescate humanitario español Open Arms en un intento desesperado por llegar a la costa. Tentadoramente, cerca después de 19 días bloqueados a bordo en condiciones deterioradas por la negativa de Italia a abrir sus puertos, Open Arms describió la situación a bordo como fuera de control y desesperada. Después de que un migrante saltó del barco y fue rescatado por la Guardia Costera italiana, 9 más se lanzaron al mar con chalecos salvavidas. Un reportero de la emisora pública española TVE, que informaba desde el barco de la ONG, dijo que el saltador se negó a regresar al barco Open Arms y fue llevado a la isla italiana de Lampedusa, lo que aparentemente provocó la reacción de los 9 que siguieron su ejemplo. Open Arms dijo que la Guardia Costera italiana logró rescatar a los 9 del grupo posterior, pero no estaba claro de inmediato si también serían llevados a tierra. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias por continuar con nosotros. Hay más información. La red social Twitter suspendió más de 200,000 cuentas que supuestamente estarían vinculadas a una campaña del gobierno chino en contra de los movimientos de protestas en Hong Kong. Twitter informó que suspendió más de 200,000 cuentas que cree que eran parte de una campaña de influencia del gobierno chino dirigida al movimiento de protesta de Hong Kong. La compañía también dijo que prohibiría los anuncios de compañías de medios respaldados por el Estado, ampliando una prohibición que aplicó por primera vez en 2017 a 2 entidades rusas. Ambas medidas son parte de lo que un alto funcionario de la compañía describió en una entrevista como un esfuerzo más amplio para frenar la actividad
movida política maliciosa. La popular plataforma ha sido criticada por permitir la interferencia electoral en todo el mundo y por aceptar dinero para anuncios que equivalen a propaganda de organizaciones de medios estatales. Las cuentas fueron suspendidas por violar los términos de servicio de la plataforma de redes sociales. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en más temas, existe preocupación en Europa y en el mundo por el anuncio de una posible recesión en Alemania. El Banco Central Alemán, Bundesbank, emitió una advertencia sobre una posible recesión en ese tercer trimestre del año en el país europeo. Jens Wittmann, presidente del Banco Central, explica por qué. La economía doméstica todavía está bien. Las debilidades se han concentrado hasta ahora en la industria y las exportaciones. Las disputas internacionales de comercio y Brexit son razones importantes detrás de esto. Mientras tanto, economistas como Isaac Cohen creen que China es un factor clave en el resultado de una posible recesión en Alemania. Las razones por las cuales Alemania está cayendo en esto es fundamentalmente el hecho de que China también se está desacelerando y China es uno de los principales clientes de la economía alemana. La caída de la economía en China también está afectando a Latinoamérica, según Cohen. Chile está sufriendo, que es una de las economías mejor administradas de América Latina, está sufriendo ya las consecuencias. Brasil, no digamos, Argentina, Perú, son economías que habían adquirido un vigor muy importante por la relación exitosa con China. Pero, ¿qué es una recesión y qué medidas se podrían tomar para arreglarla? La recesión lo que significa es que hay menos demanda. Y eso lo que hay que hacer es que hay que estimular la demanda. El ministro de Finanzas de Alemania dice que el país está preparado para gastar aproximadamente 55.000 millones de dólares para mejorar la economía. Leonardo Feldman, Voz de América. Y en más información económica, Venezuela podría perder su principal activo en el exterior si no realiza un millonario pago a los tenedores de bonos. El tiempo se hace cada vez más corto para que el gobierno encargado de Juan Guaidó pague más de 900 millones de dólares en bonos PDVSA 2020. No hay posibilidad de perder Citgo, por ejemplo. Pese a que el reciente decreto del presidente Donald Trump blinda en gran parte el patrimonio venezolano, excluye la responsabilidad que tiene Venezuela de pagar el bono PDVSA 2020 a acreedores extranjeros, quienes tienen como garantía el 50.1% de la empresa. En palabras del abogado Ross Dahlen, ya está prácticamente en sus manos y el bono no es pagado. Para hacerse cargo de este asunto, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, creó un grupo de evaluación de deuda extranjera, pero en cualquiera de los escenarios posibles, la decisión será compleja. Pagar 951 millones de dólares en octubre en un país donde la gente pasa hambre va a tener un alto costo político. Con Antonio de la Cruz coinciden otros dos expertos consultados por La Voz de América. De la Cruz considera que los fondos congelados por el gobierno de Estados Unidos servirían como una fuente potencial de pago, pero este abogado cercano a ambas partes lo pone en duda. No creemos que haya suficiente dinero congelado en esas cuentas para cubrir todo eso. En abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó al Parlamento venezolano a que hiciera uso de 71 millones de dólares de esos fondos para pagar parte de los bonos que adeudaba a los acreedores. En esta oportunidad, un escenario factible sería refinanciar la deuda, algo que no escapa de la complejidad, según el experto Richard Nephew. En última instancia, la refinanciación de la deuda es bastante complicada, aunque es posible que eso sea permitido siguiendo el interés de Estados Unidos en que los tenedores de bonos estén al menos algo satisfechos y la oposición aún tenga un activo. No pagar continúa siendo una posibilidad, pero a la vez el escenario menos recomendable y posible según los expertos. Denunciamos ante el mundo que es una operación de crimen organizado transnacional. Todo esto ocurre bajo la mirada de protesta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que ha catalogado los movimientos realizados por Guaidó y su respaldo estadounidense como una estafa mundial. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y en temas relacionados, un alto funcionario de la Casa Blanca reveló que algunos miembros del círculo de confianza del presidente Nicolás Maduro habrían tenido contacto con la administración de Donald Trump.
¿Está el número 2 del chavismo en contacto con la administración Trump? Esa es la duda generada este lunes después de que la agencia de noticias AP publicara que Diosdado Cabello se reunió en Caracas con una persona en contacto directo con el gobierno estadounidense y asegura también que ya habría planificado un segundo encuentro. El motivo, obtener garantías de que él y otros miembros del gobierno en disputa no sufrirán represalias si ceden a las demandas de que Maduro abandone el poder. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a La Voz de América que miembros del círculo de confianza de Nicolás Maduro en Venezuela han contactado a funcionarios del gobierno de Estados Unidos por diversas vías. Sin embargo, evitó confirmar si Diosdado Cabello es uno de ellos. Diosdado Cabello, por su parte, desmintió la noticia desde Caracas. La agencia quiere que yo legitime lo que sacó la agencia. Una mentira, una manipulación. Y expuso las condiciones para que un acuerdo de esta naturaleza ocurriera. Autorización del presidente. 1. Hablo de Venezuela. 2. 3. Aquí en Venezuela. 4. Con los dueños del circo. Con Cabello desmintiéndolo y la Casa Blanca guardando silencio, la gran incógnita de la noticia de AP es si este presunto encuentro se habría llevado a cabo a sabiendas o no del presidente en disputa venezolano Nicolás Maduro, al que Washington ha alertado que le queda poco tiempo para salir del poder con ciertas garantías. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Estamos de regreso con Noticiero RNA Edición Internacional. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta por el incremento de casos de dengue en América Latina y el Caribe. Y es que se registran más de 700 víctimas fatales. Según la Organización Mundial de la Salud, la región está atravesando un nuevo ciclo epidemiológico, por lo que alerta ante el aumento de casos de dengue en menores de 15 años. Hay un desplazamiento a edades jóvenes de la vida y estamos viendo que los grupos menores de 15 años están siendo muy afectados en algunos países con dengue grave y muertes en el caso de Honduras, México, en Guatemala, en algunos lugares en Brasil. En los primeros 7 meses del año, el dengue ha dejado más de 723 víctimas mortales, según la OPS, y pronostica que en los meses venideros la cifra podría ser mayor. Justamente hemos alcanzado esta cifra alarmante de más de 2 millones de casos en los 7 primeros meses del año. Estamos entrando en el mes 8, lo que vaticina que va a ser un año epidémico de los más grandes en la historia del dengue de los últimos 30 años en América Latina. Según los expertos, desde los hogares, las personas pueden acabar con los focos o criaderos de mosquitos para reducir su propagación, pero además hay que estar atentos a los síntomas del dengue. Si usted tiene un dengue y tiene vómitos muy frecuentes, esos vómitos están con sangre. Si usted ve algún sangrado de mucosa, de las encías, sangrado en los ojos o otro tipo de sangrado, si usted tiene dolor a nivel del abdomen, de la barriga, como un dolor de barriga intenso y está con dengue, son signos de alarma de gravedad. La OPS asegura que por la temporada de lluvia y calor en países como Honduras, Nicaragua, Guatemala y Brasil, el riesgo de adquirir el dengue es mayor. Yasmín López, Voz de América. Y continuamos hablando de temas de salud. En la región centroamericana muchas enfermedades se han logrado reducir o eliminar por los grandes planes de vacunación. Sin embargo, existe un riesgo latente si es que no se mantiene vigilada su aplicación. Desde El Salvador, el periodista Luis Alberto López con este informe. A lo largo de la historia de la humanidad, múltiples enfermedades han causado la muerte de millones de habitantes. Pero la ciencia también ha avanzado y con la invención de vacunas, la mortalidad ha disminuido. A pesar que se ha logrado controlar o erradicar algunos padecimientos, las amenazas en la actualidad continúan. En estos momentos Estados Unidos tiene sarampión. ¿En qué grupos? En aquellos grupos que no quieren vacunarse. En Norteamérica tiene sarampión, Canadá, Estados Unidos. Porque muchos países aparentemente del primer mundo, desarrollados, Estados Unidos y Europa, han dejado de vacunar y ahora están resurgiendo. Estas enfermedades pueden ser muy graves. En general, la población conoce de los riesgos de no vacunarse y los beneficios de hacerlo. Es algo bien necesario que nacen, ya que si no les ponen ese tipo de vacunas, pues los niños pueden crecer con cualquier tipo de enfermedades. No, yo tengo familias que ahí tienen sus hijos arruinados, pero como no quieren vacunarse, ¿verdad?
Es que mejor la prevención a estar apaleando la enfermedad. En la región centroamericana, los programas de vacunación superan el 95% del cuadro básico de la cobertura, especialmente en la niñez. Y la vacunación en los niños es sumamente importante, debido a que esto nos protege contra la serie de enfermedades que los niños van a desarrollar durante toda, pues están expuestos el resto de su vida. La meta de un pediatra es tener un adulto sano y un internista tener un adulto completamente sano. Entonces la vacunación ofrece para estas personas y para toda la población en general una manera práctica, efectiva, costo efectiva de prevención. La medicina va desde un enfoque curativo a un enfoque preventivo. Es más barato y más fácil prevenir que curar. Las vacunas como medida de salud pública es una de las medidas que más alto impacto han tenido en aumentar la sobrevida y disminuir la morbilidad en los seres humanos. Padecimientos que años atrás causaron miles de muertes, como el sarampión, la hepatitis B, viruela, el rotavirus y el neumococo, han logrado disminuirse o erradicarse con vacunas. Estas vacunas son un tipo de vacunas que también nosotros les llamamos vacunas conjugadas, que producen una defensa, una inmunidad mucho más fuerte en los niños, una protección mucho mejor, lo cual ha tenido un impacto y una incidencia definitiva y muy importante en este tipo de enfermedades. El rotavirus es un agente infeccioso que lo que hace es llegar a la célula intestinal y entonces se da mayor tasa de diarrea, mayor tasa de vómitos, deshidratación y proviene de muerte o trastornos hidroelectrolíticos. La vacuna del rotavirus es muy importante porque disminuye el riesgo de que usted se infecte por el agente infeccioso número 1 a nivel del mundo. Nosotros aquí en el país, fíjense que ya no hemos tenido poliomielitis, no hemos tenido sarampión, no ha habido tétanos neonatal, la difteria está controlada, la tosferina la hemos disminuido. También tenemos las defensas contra el virus del papiloma, que en las mujeres es la principal causa de muerte aquí en Honduras, como es el cáncer de cervix. Un logro de la humanidad fue la erradicación de la viruela, ¿verdad? Que es una enfermedad que producía mucha mortalidad a nivel de los países, especialmente países del tercer mundo, países en vías de desarrollo, produciendo una lesión deformante en los niños, que gracias a la vacunación se logró erradicar. Al final, eso se busca con las políticas de salud pública, a través de los programas de vacunación, ayudar a prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida de la población y reducir la mortalidad por causas de padecimientos que pueden ser erradicados. Con imágenes de Everamos, un reporte de Luis Alberto López. En el siguiente resumen compartimos con ustedes más información importante. La recién nombrada ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp, continuó su gira por Oriente Medio el martes, deteniéndose en Irak para conversar con altos funcionarios del gobierno. En sus conversaciones con el primer ministro Adil Abdul, Kramp afirmó la intención de su país de consolidar las relaciones y la cooperación bilateral. El fundador del gigante tecnológico chino Huawei dijo que no esperaba alivio de las restricciones a las exportaciones de Estados Unidos debido al clima político en Washington, pero expresó su confianza en que la compañía crecerá porque está desarrollando su propia tecnología. En una entrevista, Ren Zhengfei dijo que Huawei esperaba que las restricciones estadounidenses en la mayoría de las ventas de tecnología continúen, a pesar del anuncio de lunes de un retraso de 90 días. Dijo que nadie en Washington se arriesgará a defender la compañía. Docenas de refugiados de varios países protestaron frente a la oficina del ACNUR en Yakarta para pedir ayuda para llegar a sus países de destino. Los refugiados de países como Afganistán, Irak, Irán, Sudán y otros han estado en Indonesia durante años y dicen que la agencia de la ONU no está procesando sus reclamos de reasentamiento lo suficientemente rápido. Algunos refugiados dicen que ya no les importa a qué país van, siempre que puedan encontrar un nuevo lugar para trabajar y construir una buena vida para sus familias.
Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y así llegamos al final de esta entrega de Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.